Siempre vamos a utilizar esa fórmula básica de huevos batidos con azúcar, al cual después le incorporamos harina. En este caso yo voy a hacer un bizcochuelo que tenga cacao, para que sea un bizcochuelo de chocolate. Y lo voy a llamar genoise de chocolate o genois de chocolate, porque es la forma más clásica dentro de lo que es el vocabulario de la pastelería. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos huevos y azúcar. Voy a utilizar 6 huevos con 200 gramos de azúcar, los vamos a poner en un bol y los voy a llevar a calentar sobre un baño de María. Entonces, estos 6 huevos con los 200 gramos de azúcar, solamente los voy a tener un poquitito sobre el baño de María hasta que el líquido ¿de dónde? El líquido de los huevos vaya fundiendo el azúcar, se vaya disolviendo por efecto de la temperatura y eso me ayude a mejorar después la calidad del batido. ¿A cuánto el caliento? 40-45 grados. ¿Cómo me doy cuenta? Si quiero con un dedo limpio, vamos a tocar la preparación y tiene que estar apenas tibia. Es menos de un minuto, tenemos que comprobar que esto caiga como un almíbar, ven, que caiga así como un hilo continuo. Y ahora entonces pasamos a la batidora, o bien si tienen suficiente fuerza de brazo lo pueden ir batiendo ustedes a mano. El tema es retirarlo del baño de María, porque si no vamos a tener un omelette en vez de un bizcochuelo. Entonces, a batir hasta que logremos tener un batido a punto letra, es decir, un batido que parezca una cinta con el cual yo pueda dibujar. ¿Qué es lo que le vamos a agregar después? Le vamos a agregar los ingredientes secos. En este caso, harina, cacao y almidón de maíz. Los tenemos que tamizar para que estén bien unidos. Acá, entonces, vamos a tener, por un lado, harina de trigo común, sin polvo leudante, sin nada, harina común. Por otro lado, almidón de maíz y cacao amargo. De harina tenemos 120 gramos, de cacao amargo 30 gramos y 30 gramos de almidón de maíz. ¿Pueden hacerlo todo con harina sin agregarle almidón? Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Vamos a pasar bien, el cacao es el más reticente a pasar por el tamiz, pero tenemos que lograr que todo esto pase. Una vez que tenemos los secos listos, hay que esperar que esté a punto letra. Este bizcochuelo, este genoise de chocolate, yo lo voy a rellenar después con una confitura de frutas rojas, para lo cual tengo una parte de frutas rojas y la mitad de azúcar. Es decir, si tengo 600, acá tengo 300. Si tengo 500, acá tengo 250 gramos. Y lo que voy a hacer es colocar las frutas rojas congeladas o frescas. Para la confitura da exactamente lo mismo. Vamos a unir las frutas con el azúcar y un poquitito de jugo de limón y las vamos a dejar macerando hasta que suelten jugo, porque después tenemos que cocinarlas sobre fuego. Entonces, unimos bien esto, dejamos esperar un ratito antes de ponerlo sobre fuego y vamos a rescatar el batido que ya debe estar a punto de leche. Sí, evidentemente ya estamos. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a ver justamente ese punto letra o punto cinta o punto rubán. Nosotros teníamos, recuerden acá, 6 huevos con 200 gramos de azúcar y ven la textura que tiene, que yo podría dibujar o hacer una cinta, y eso es lo que le llamamos punto letra o punto rubán. Es importante porque eso significa que los huevos atraparon la mayor cantidad de aire que pueden tener y eso nos va a facilitar después la incorporación de los secos. Muchos se preguntan si hay diferencias entre un bizcochuelo y un genoise.
Yerba es la denominación más clásica para esta preparación y viene de la ciudad de Génova, pues llama muchas veces pan genovés. En cambio el bizcochuelo es mucho más latino en cuanto a la denominación y son exactamente lo mismo. Muchos dicen que el bizcochuelo no lleva manteca o mantequilla, y en este caso nosotros sí le vamos a agregar un poco de mantequilla fundida. Vamos a incorporar los secos en 2 o 3 veces, yo lo voy a hacer en 2, y con una espátula voy a ir haciendo este movimiento que llamamos envolvente, porque voy pasando por los bordes del bol y voy buscando la preparación en el centro y en los bordes. Cuando tenga toda la preparación homogénea, puedo dejar de incorporar, ¿no es cierto?, los secos, pero no tengo que bajar nunca ese punto donde yo podía dibujar con la preparación. Eso se tiene que mantener siempre. Puedo dejar aquí la preparación o le puedo agregar un poco de manteca o mantequilla fundida para lograr que la preparación después sea más húmeda. En este caso yo lo voy a hacer. Y para incorporar la mantequilla lo que hago es retirar un cuarto más o menos de la preparación y ponerle por un lado la cantidad de 2 o 3 cucharadas de mantequilla o manteca fundida, también podría ser aceite. Esto lo uno un poco más rápido, sin tanto cuidado, y así entonces lo vamos a poner. ¿Cuánto es de manteca? 2 o 3 cucharadas o 50 gramos. Si es aceite, también 50 centímetros cúbicos. Esto lo unimos y con pocos pases de espátula, porque tengan en cuenta que esto se baja prácticamente enseguida la preparación. Tenemos que tener el molde listo. El molde nuestro va a ser un molde de 24 centímetros de diámetro, que está enmantecado y en la heladera. Entonces, el molde, si quieren, le pueden agregar o poner un papelito en la base, si no, directamente puede estar enmantecado y sin ningún problema. Colocamos toda la preparación lógicamente se acomoda a la forma del molde y después la vamos a distribuir con una espátula. La preparación también se puede cocinar en placas más planas, cuando hacemos esas tortas por pisos o por capas, y acomodarlas ahí para que queden de 1 centímetro o 2, no más que eso. 1 o 2 golpes para acomodar la masa a la base y ya directamente nos vamos al horno. El horno Ormay tiene frente frío. El triple vidrio templado nos da mayor seguridad y aislación. Vamos entonces ahora con las frutas rojas nuevamente. Recuerden, habíamos puesto una parte de frutas rojas, la mitad de azúcar, un poco de jugo de limón para mantener el color. Ya soltaron jugo, entonces es tiempo de poder cocinarlas hasta lograr una confitura. A diferencia muchas veces de los dulces que cocinamos lentamente, la confitura tenemos que cocinarla a fuego vivo para que mantenga el color, para que evapore pronto y para que la fruta se mantenga con un sabor realmente muy similar al de la fruta fresca. Por eso vamos a dejarlo cocinar acá aproximadamente unos 15 minutos o 20, depende un poco de cada fruta y de cada contenido en celulosa que tiene. Las frambuesas se hacen más rápidas, los arándanos se hacen un poco más lentos, y son damascos o duraznos que podríamos precisar, también necesitan un poquitito más de tiempo. Estas frutas rojas van a ir después en el interior de este genoise de chocolate o de cacao junto con una crema chantilly. En el horno a 180 grados, un bizcochuelo o un genoise de 6 huevos va a estar aproximadamente 25 a 30 minutos. Con un palillo podemos confirmar la cocción. Si sale seco, sin masa adherida, el genoise o el bizcochuelo está. Lo damos vuelta sobre una rejilla, tratemos de conservar el papel que tiene por encima para que después mantenga la humedad y la forma. Una vez que está frío, como ya está directamente con una espátula vamos a sacar en todo el papel y así queda con una forma bien pareja. Los bizcochuelos o los genoise se cortan mucho mejor cuando están asentados, es decir, que ha pasado
3 o 4 horas antes de poderlos trabajar. Y si los tienen ya listos, podrían envolverlos en papel film y conservarlos una semana en heladera o 2 o 3 meses congelados o en freezer. Una vez que los tenemos listos, podemos armar la torta que nosotros querramos. En este caso, algo muy simple, muy tradicional y muy rico. Crema chantilly y después la confitura de frutos rojos. Para cortarlos, tenemos que tener un buen cuchillo serrucho, un buen cuchillo de sierra. Hay que marcar primero una cintura por donde nosotros querramos cortar. Y una vez que tengamos ya esa base lista, recién ahí profundizamos el corte. Por eso, una vez que tengamos esa guía, yo voy metiéndome más en la miga del genoise hasta lograr pasar al otro lado. Y entonces, justo ahí es donde lo descubrimos. La miga tiene que resultar muy aireada, no tener pedacitos ni de harina ni de ningún cuerpo extraño que haya cocinado distinto. Tiene que ser homogéneo, el color tal cual. Y después el relleno que ustedes quieran. Yo en este caso una crema chantilly, es decir, la crema a la cual le agregamos el 20% de azúcar, si quieren vainilla, si no directamente ahí. Entonces, tenemos que lograr que esté a punto, a 3/4 les diría. Batimos así, la crema bien fría, puede ser batida sobre hielo también, sin problemas. Creo que acá ya tenemos un buen punto como para poder nosotros decorar la torta. Entonces, podemos agregarle almíbar, si queremos algún almíbar, por ejemplo, de algún licor o de kirsch, como es de frutas rojas, realmente podría acompañar muy bien. Y si no, directamente como la masa es realmente húmeda, la podemos trabajar ahí. Fíjense que la espátula va tocando la crema y no la masa, justamente para no sembrarla de todas miguitas oscuras del genoise. Por eso mantenemos la prolijidad de esa manera. Y acá ya tenemos una confitura, en este caso, de frutas rojas, que ya está fría, que la vamos a colocar en el medio. Sabores que combinan, sabores que a todo el mundo le gustan. Es casi del estilo de una selva negra, por la confitura que tiene todo ese brillo, todo ese color, un aroma maravilloso. Y entonces, directamente, esto va a ser muchas veces la humedad que después va a tener el bizcochuelo. Vamos a poner la capa superior, aquí, directamente, ahí. Y ahora la puedo pasar a la bandeja de presentación. La vamos a decorar con el resto de la crema, el resto de las frutas y algunas hojas de menta. Es algo súper simple. Recuerden, la idea es que las bases, las masas de todas estas tortas, nosotros las podamos conocer desde la forma de fabricación más tradicional, con las técnicas que se hacen desde años y años en todo el mundo, y así entonces después podemos crear nuestras propias recetas. Un poco de crema chantilly, un poco de esta mermelada roja y las hojas de menta. Rico, hay que dejarlo en la heladera antes de consumir algunas horas, y así entonces van a ser la delicia. Es una torta para toda la familia. Algo de menta, entonces acá ya lo tenemos. Listo. Vamos a llevarla a la mesa, al genoise de chocolate con las frutas. Genoise de chocolate. Colocar en un bol 6 huevos con 200 gramos de azúcar. Calentar sobre baño de María hasta que el azúcar se disuelva. Colocar en la batidora y batir a punto letra. Tamizar 120 gramos de harina con 30 gramos de cacao amargo y 30 gramos de almidón de maíz. Unir los secos al batido con movimiento envolvente. Por último, incorporar 50 gramos de manteca fundida. Colocar en un molde de 24 centímetros de diámetro, enmantecado y frío. Hornear a 180 grados durante 25 a 30 minutos.
Y ahora la versión rubia, la versión de naranja, limón o mandarina, que es la torta margarita. Uno podría hacer un genoise natural, es decir, un genoise de 6 huevos, 180 gramos de azúcar y 180 gramos de harina, que es lo básico. Todos con el mismo esquema, con el que hice anterior y con el que voy a hacer ahora. Pero en este caso quería traerles la torta margarita porque es el sinónimo de ese bizcochuelo que podemos comer sin nada más que un poco de azúcar impalpable por encima. ¿Por qué? Porque tiene gran riqueza en la masa. Por un lado es aireado, pero al tener mayor contenido en yemas, en mantequilla, manteca, va a hacer que la preparación por sí misma ya sea el plato terminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 3 huevos, 120 gramos de yemas, 160 gramos de azúcar y 1 o 2 cucharadas de miel. Todo esto lo vamos a integrar, lo vamos a unir en un bol que pueda recibir un baño de María. Acá están los 160 de azúcar y le vamos a poner 1 o 2 cucharadas de miel. Entonces, la miel y las yemas le van a dar una coloración y un sabor muy particular que el huevo entero quizás a veces no tiene. Por eso, una vez que tenemos todo esto, como hicimos con el genoise o como podemos hacer con un bizcochuelo común, vamos a ponerlo sobre un baño de María hasta que llegue a 40-45 grados. Esta receta es la clásica de las tortas italianas, es decir, del genoise italiano. Y el nombre Margherita, muchos dicen que es por la reina Margherita. Ustedes saben que hay muchos platos dentro de la cocina italiana que tienen ese nombre. La pizza Margherita clásica con los colores de la mozzarella, el tomate y la albahaca para que le den el blanco, el verde y el rojo. Pero en este caso, no, la torta al llevar yemas, después, una vez cocida, tiene una coloración muy amarilla y como se termina espolvoreando con azúcar impalpable, dice que cuando cortan las porciones parecen como los pétalos de una margarita, que es justamente esa flor blanca y amarilla en el centro. El movimiento que nosotros hacemos sobre el baño de María tiende a que el agua de los huevos nuevamente disuelvan el azúcar y después faciliten el batido de la batidora. La miel le va a dar mayor consistencia, un color y un perfume increíble a la masa. Por eso vamos nuevamente aquí a batir. Fíjense que esto ya es un líquido, como les mostraba antes, ¿no? Que forma como un hilo el almíbar. Y entonces esto ahora le damos trabajo a la batidora para que vaya llegando otra vez a punto letra. Esta preparación la vamos a perfumar, en este caso, con la ralladura de una naranja y de un limón. Pero podría ser cualquiera de los cítricos, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la del limón. Y en el caso de los secos, nuevamente va a llevar una mezcla de harina de trigo, la más blanca que encuentre en su país, sin polvo leudante, harina común. Todos estos batidos tienen la propiedad de no necesitar el polvo leudante, sino que van a crecer en el horno por acción del batido que logró justamente la batidora. Por eso harina común y almidón de maíz. Yo siempre prefiero esa combinación porque dejan las tortas un poco más secas, pero mucho más aireadas. Vamos a agregarle también la ralladura, la máquina sigue batiendo y vamos entonces a ver los secos aquí. Acá tenemos la harina de trigo y acá el almidón. Son 100 gramos de cada uno. 100 gramos de cada uno. Los tamizamos bien. Si quieren le pueden agregar una pizca de sal. Si quieren le pueden agregar un poquitito de esencia de vainilla. Pero no le agreguen ningún leudante. No hace falta. Esto ya debe estar. Bueno, ahí estamos. Nuevamente tiene que estar a punto letra, punto cinta, como habíamos hablado antes. Vamos a sacar esto y lo vamos a pasar acá a un bol que sea bien amplio para poder hacerlo. Este batido, a diferencia del anterior, por el hecho de tener las yemas, es mucho más espeso, es decir, marca mucho mejor ese punto. Tiene que tener cuidado después de la cocción porque al hecho de tener yemas y tener miel va a hacer que tome un color dorado mucho más pronto que con un genoise o con un bizcochuelo común.
y eso a veces confunde. Uno a los 15 minutos de tenerlo en el horno parece que ya estuviera listo, y no, tiene que continuar con la cocción. Ahora vamos a incorporar la mezcla de almidón y de harina, y al final un poco de manteca o mantequilla derretida, igual que en el caso anterior. Cuando incorporamos los secos, recuerden siempre respetar eso que llamamos como movimiento envolvente, de ir trabajando con la espátula, pasando por los bordes y trayendo la preparación al centro. ¿Ven? Es una textura mucho más cerrada que la anterior. Para incorporar la manteca o el aceite, lo que necesitamos es que esté fundida. Recuerden como hicimos en el paso anterior, pusimos un poco acá de la masa y después integramos acá. Otra de las técnicas es volcar toda la mantequilla en un costado y a partir de ahí ir integrándola. Son formas distintas de trabajo, pero las dos dan buen resultado. Lo mismo con un movimiento envolvente, vamos a unir todo. La torta margherita muchas veces se cocina con un molde de flor para darle más acento justamente a su nombre, otras en molde de tubo central y si no en el clásico molde de Genoise. Yo tengo un molde de tubo central en la heladera, bien enmantecado y frío, donde vamos a cocinarlo. Es un molde importante, es un molde de 26 centímetros de diámetro con unos 7 u 8 centímetros de alto, bien enmantecado y bien frío. Colocamos entonces la preparación, se va a acomodar perfectamente dentro del molde. 1 o 2 golpes y esto va a ir a un horno 175 o 180 grados durante unos 40 minutos aproximadamente. Entonces, masa lista, margherita al horno. Para la torta margherita, colocar en un bol 120 gramos de yemas, 3 huevos, 160 gramos de azúcar y 2 cucharadas de miel. Calentar sobre baño de María hasta que disuelva el azúcar. Pasar a la batidora y continuar batiendo hasta punto letra. Perfumar el batido con la ralladura de un limón y de una naranja. Por otro lado, tamizar 100 gramos de harina con 100 gramos de almidón de maíz. Unir los secos al batido con movimiento envolvente. Por último, incorporar 70 gramos de manteca fundida. Colocar la preparación en un molde de tubo central de 26 centímetros de diámetro. Cocinar a 180 grados por 35-40 minutos. Y acá tenemos entonces la torta margherita, junto con la Genoise de cacao, con su crema, con su confitura de frambuesas, son dos básicos de la pastelería. Dos masas básicas que necesitamos para armar después cualquier producto. Como estas, habrá muchas más. Así que, ¿cuál será la próxima? Ya lo van a ver.